Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Buenas noches. Buenas Digo, buenas noches, tardes, ¿eh? o buenas tardes, o buenos días, O buenos dependiendo de días, ¿eh? cuando veas la reacción, ¿no? Efectivamente, ¿eh? Muy bien, bueno, pues esta es una reacción doble, es decir, dos reacciones patrocinadas por Carlos Chan y tenemos como protagonista a Fuki. Fuki, que va a estar acompañada por unos músicos excelentes. Para que os hagáis una idea, tiene al famoso Mao a los teclados, Shuei Kamada batería, Atsumi Hasehawa al bajo y Sao guitarra. Y también están como invitados Jill al violín y Mitsuru a la guitarra. Así que bueno, esto promete. La primera canción que vamos a escuchar y reaccionar es Bloody Rain. Así que bueno, no lo voy a demorar más. David, ¿estás preparado? Sí, sí, vamos a ver. Vamos a ponernos aquí el sombrero, que ya tengo mirado otro por ahí. Ya tienes otro pelómetro en vista, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que ese no sé yo si voy a poder tirarlo tan a menudo. Bueno, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros y la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Así que amigos, vamos allá con Fuki. Primera pausa, bueno, para empezar es una especie de teatro, ¿no? Que está Sí, sí, a no, no, reventar. no es muy grande, por eso está ahí a tope, ¿eh? Tiene como dos o tres niveles y Sí, mira, sí. está la gente, bueno, yo creo que no cabe nadie más. Si alguien tiene que ir al baño, lo tiene crudo. Bueno, pues se ve que es una especie de Dream Team de gente, músicos excepcionales, a cual mejor. Y suena, es un directo, pero suena, es una producción realmente fantástica. Suena espectacular, ¿verdad, David? Sí, sí, el teclado del principio, digo, me cago en... Esto parece una guitarra. ¿Y con qué velocidad le han diñado al teclado, a las teclas? Ha sido bastante potente. A ver, ¿quién es, no? Y Jill con el violín, vamos, me tiene alucinado también. A mí Gil es una debilidad mía como Sí, sí, violinista y es que el teclado es Mao, el famoso Mao que bueno, ya lo vimos creo en Light Brider, creo que se sí. pronunciaba el grupo y es el responsable de la mayoría de las composiciones o muchas de ellas de Love Bites, por ejemplo, y de un montón de grupos, es decir, fíjate que además, bueno, aparte de que es extremadamente habilidoso, tenía a la izquierda tenía una especie de iPad con las partituras
Sí, Pero la tenía yo creo como referencia para, por si acaso da una mala casualidad de que se pierde o algo, pero no, ni siquiera las miraba. Em, y todos los músicos son, bueno, le han metido una velocidad increíble, de verdad. sí, sí, sí. Y bueno, y Fuki que le está dando caña también ahí a tope. Y se escucha, debe ser que como es tan pequeñito el recinto, Mm. la acústica es bastante buena. Sí. Además, si no recuerdo mal, Mao, bueno, que fundó esa banda que te decía de Lightbringer, Bringer creo que se llama, la Sí, pronunciación, tienen a Fuki precisamente como sí, sí, vocalista. sí, sí, era vocalista, efectivamente. Y ahora la tenemos ahí en Lucky Morpheus y Dollbox. Así que Está que no para Fuki, es está full. una cantante muy solicitada y además que me gusta mucho la energía que tiene. Es de estas vocalistas que me gusta que se lleva de calle al público, que le da mucha intensidad y, y tiene un torrente de voz muy potente, así que me gusta bastante. Bueno, vamos a continuar. El comienzo ha sido espectacular, desde luego. 一個の闇は今も姿なき光に飲まれて全て奪うまでほら黒い夢を忘れはしないこの命を操る悪魔にだから誰的な手を打つには長野裏切れ振り返れないたとえ怖い奇跡の影に沈めば Voy a pararlo de nuevo. Ahora retrocedemos, ¿vale? Para que no interrumpamos aquí a Fuki cantando. Bueno, ha llegado el momento virtuosismo, Madre mía, ¿eh? con las guitarras, con el violín. Bueno, es decir, eso ha sido espectacular, ¿eh? Pero espectacular. Además, ha hecho Gil su solo, luego lo ha hecho Mao, luego el guitarrista y ya han empezado el violín con la guitarra y luego se ha unido el teclado. Madre mía, ¿eh? Se me han puesto los pelos como escarpias aquí. Eso es, han ido en solitario, cada uno demostrando sus habilidades y después se han unido dos y luego tres. Es decir, y hacer una armonía por triplicado es complicado. No sé cuánto tiempo han estado de ensayo, pero bueno, esto se ve que es una banda formada, no sé si para la ocasión, pero que no es una banda permanente. Que, que se lo han currado. ¿Me entiendes lo que te digo, no? Es decir, Sí, sí, sí. cada uno tiene sus bandas y creo que de vez en cuando harán alguna gira, con esta banda especial, ¿no? Porque, claro, lo que tú decías antes, Fuki, entre que está en Unlucky Morpheus, que si está en Lightbringer, que si está en Dollbox cuando se tercia, bueno, en fin, ¿no? Tampoco pueden estar en todas partes. Están pluriempleados todos ahí, ¿eh? Tiene que ser. Aquí en España no podrían hacer eso. Luego viene Hacienda y le da así con el, con el cazo ahí, vamos, soltar ahí pasta. Encima con lo trabajadora que es, no se le va a Claro, claro. penalizar como aquí. Bueno, pues seguimos. Estoy pensando en que
tienen que ser todos unos afortunados los que han podido ver esa actuación, ese concierto, porque además, al ser un recinto pequeñito, tiene la suerte, de, como me pasó a mí viendo, por ejemplo, a Europe, que era un teatro más bien pequeño en Córdoba, que aunque estuvieras el último, veías de Sí, cerca lo al veía grupo. bien. Y ya los que estaban en primera fila casi podían tocar al músico. Así que bueno, vamos a continuar. Como decía, vamos a darle un poquito para atrás, que no quería yo interrumpir a Fuki cantando, y seguimos. 見つめていた時を止めたまま眠ったから叶うならば願いはただもう一度太陽のように笑ってほしい 全て奪うまで長き夜を終えて消えてほら遠い夢は忘れはしないこの命はやりきれ鏡の中で輝きな強い罪は儚ぶな時代癒せる傷を許すように地区の雨を出せよ Impresionante, impresionante. El vídeo termina ahí, ¿vale? No lo he parado yo. Ahora iremos con la siguiente canción. Me he dado cuenta de que al no tener, digamos, nadie que haga coros, se han ido turnando progresivamente entre Jill con el violín y Mao con el teclado para hacer esa segunda voz. ¿No te ha Sí, parecido a ti? sí, sí. Y lo que me ha dejado, ¿cuántas guitarras? Uy, ¿cuántas guitarras? ¿Cuántas cuerdas tenía esa guitarra? 7 por lo menos. No lo sé, pero Me he el- fijado, digo, es un ¿cuántas virtuoso. cuerdas hay ahí? Sí. Y el batería, al bajista le he escuchado menos, ¿ves? Pero el batería también lo ha estado metiendo ahí Yo sí. bien. ¿Lo has escuchado? Por el canal izquierdo lo escuchaba yo en estéreo, lo escuchaba por el canal izquierdo de la batería. Tal vez no se ha hecho notar tanto porque teniendo en cuenta de que ya había mucha gente de que hacía partes melódicas, es decir, la batería y el bajo estaban haciendo todo el peso del ritmo y después Mao estaba on fire porque Mao ha estado haciéndole segundas voces a Fuki, ha estado haciendo armonización Ah, tanto con el violín como con la guitarra. sí, No sí. paraba. La verdad que me he fijado, me he centrado menos en el bajo, pero vamos, madre mía, vaya grupazo que han juntado aquí, ¿eh? Son impresionantes, la verdad es que sí. Así que nada, vamos a ir a por la siguiente.
Pero bueno, ha sido absolutamente impresionante. Ahora vamos con una canción que se llama Red Courage. Esta es más reciente, esta es ya de 2024, así que bueno, ya mismo. Vamos allá. Dale, dale. Le doy, le doy. Dale, dale. ¿Eh? No me Me metas voy presión. me voy a poner el sombrero, pero vamos, va a salir volando rápido. Vamos allá. 小さな好みに大きな勇気前に進むぜ仲間と共に赤コーナーより天元の勇者エルフライの勇者 Pero, Lo tengo que parar. pero ¿estos quién son? ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Esto qué es? Digo, está un Transformer aquí. A ver, esto es que... vale, vale, vale. Aquí hay que decir un apunte con respecto a lo que estamos viendo, porque claro, aquí necesitamos la aclaración de Carlos Chan, que dice, los invitados fueron personajes de la serie Dokenger, ya que Fuki fue la cantante de algunos opening y ending de la serie. Esta serie es del género Tokusatsu a la que pertenecen, por ejemplo, los Power Rangers. Vale, vale, ya me estoy situando. De acuerdo, es que veía todo esto, digo, ¿esto Claro, qué es? me he quedado aquí y el primero que ha salido tenía ahí como el casco, digo, es un ¿Sabes lo que me ha Transformer, recordado al ¿eh? principio? Me ha recordado a lo de Iron Bunny. Digo, a ver, También, pues, ¿son los músicos que están disfrazados tocando la guitarra o algo? No, no lo sé. pero claro, luego ha aparecido la chica y digo, esa sí que me ha roto los esquemas. Y luego aparece este señor que tenemos aquí en pantalla, Pues que parece, no sé, parece un luchador de lucha libre, ahí con sí, el ¿no? cinturón Es decir, de campeón. tipo Power Ranger, así de Sí, los, sí, 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 parece de los villanos. perfectamente. Bueno, pues vamos allá. 強い想いを掲げ戦い続ける粘るずにし守りさ誰かがいる限り自分に負けそうになる時は青に出すから欲しくなれたその意味は迫り来る闇が止められ今日誰でも決して諦めはしないから辛い場面黙って生きるのは逃げたりしないものさ迷いなどな溢れるまま向かい割り去るの学びに歩み進むというか輝く明日を作るために情熱は変わらない共に立ち向かってゆこうよりの明日はいつも君の中に仲間を信じること Oye, ¿no te parece, con ese cambio de look, parecía hasta otra persona, ¿verdad? Sí, sí. Lo Eh, estaba pensando, digo, mira, con el pelo morado le queda bien. sí, O, bueno, morado, malva, así y así clarito, o como rosa. algo así, sí, efectivamente. Pero la gracia es que se supone que este vídeo es posterior al anterior, que el anterior era de 2020, este de 2024, y parece que esta mujer va Parece más joven. más joven cada año que pasa. Yo también quiero eso, es decir, Sí, sí. Pues me ya sabes, ponte una peluca así como el pelo que lleva ella y lo no, mismo te queda bien, ¿eh? yo creo que ya voy tarde para eso. Oye, Pero bueno, Turquía, ya no. sabes que en Fórmula Uno cada vez que iba por allí el bueno de Sebastián Vettel, Bueno, y Hamilton. Eh, también, también, mira qué melena tiene ahora. pero tampoco se pueden hacer milagros. Es decir, yo ya he perdido mucha batalla contra
Lo mío ya no son entradas, son salidas ya. Entonces, nada, nada. Por cierto, bueno, vemos algunos cambios de formación. La guitarrista antes no Sí, estaba, era un chico. también lo estaba pensando. Y Digo, Gil, mira, no y- son los mismos y músicos. Gil no está. Creo que batería, bajo y teclista sí son los mismos. A Mao sí lo veo por ahí. Así que bueno, de todas maneras, la guitarrista la veo súper solvente y, Ujú. y noto a Fuki también cantando realmente increíble. La producción, tanto en una canción como en otra, es absolutamente brutal. Vamos a darle un poquito así para atrás para que retomemos donde cantaba Fuki. これは信じることでもっと強くなれる築いてきた奇跡がさらなる武器になる誰かと比べるよりも手を取り合うことが誰にも分けない絆の礎渡すべきつまぎ心出す頂点間もなく遠くの壁は越える打ちに行くつなぎ譲れない感じを走られして求められる正義が変わらてもゆりまゆりまだ見れ見ないこの手に掴みたいから疲れた永久の挑戦者たとえ小さな体だって夢は叶えられるさ勝利のジャッシュはいつも君のそばに Ahora vamos un poquito para atrás para que retome la canción Fuki. Impresionante el solo, ¿verdad? La Flying V, muy curiosa, Sí, 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 mitad sí, sí, rosa, sí. mitad blanca. Bueno, Mitad blanca y mitad rosa. Mola, mola. sí, y muy sonriente, ¿verdad? La guitarrista, Sí, sí. sí, sí, fantástica. Y bueno, me ha despistado un poquito porque, claro, la veo en el lado derecho del escenario, pero a mí me sonaba por el canal izquierdo, su solo. Entonces estaba yo ahí desubicado y digo, espérate, a ver si hay otro guitarrista que no lo sé. De todas maneras, Mao, con la habilidad que tiene como teclista, que realmente es un virtuoso, cuando hace falta hacerle acompañamiento a la otra guitarra, se lo está haciendo el propio teclado. No, no hace falta una segunda guitarra. Y yo creo, viendo la anterior canción, que al principio el teclado sonaba mucho como una guitarra, lo mismo le han metido ahí una mezcla y para que suene a guitarra. Vete tú a saber. Que este hombre te puede hacer cualquier cosa. Mao lo puede todo. Yo te lo digo Por eso te ya. digo. Este es de los que lo hacen todo bien. Es decir, compone fantásticamente, toca increíble. Así que bueno, de Mao me puedo esperar cualquier cosa. Bueno, pues retomamos, pero es que el solo ha sido espectacular. Sí, Muy, sí, ha sido increíble, con ¿eh? mucha clase, con mucha habilidad. Y me encanta. Es súper sonriente. Mira, está ahí. Bueno, pues vamos a. Yo es que hasta escuchaba otra vez el solo, así que vamos a Pues dale para hacerlo otra atrás. vez. Es que me ha gustado mucho. Venga, vamos otra vez. そば
Ya, se acabó. Ya no hay más. O se han quedado ahí todos, lo mismo luego han hecho un bis o algo, pero Sí, tiene pinta de que después van a hacer un bis. Mira, no sé, se nos ha quedado aquí una imagen del escenario entero. sí, Em, sí, vacío. vacío, ¿qué le vamos a hacer? No aproveches la oportunidad y trincar ahí un instrumento, ¿eh? A mí me darían ganas de pillarme el bajo. Además, con la pantalla Ampeg, la guitarra con sus pedazos de amplificador y De pantalla Marshalls. Marshall, sí, sí, sí. Y la batería Tama. Aquí hay buenos instrumentos. Lo que pasa es que salir corriendo de ahí Sí. tiene que ser complicado. Bueno, a mí personalmente me ha gustado más esta segunda canción en cuanto a la melodía de la voz. Eh, me ha gustado más. Creo que en las dos ha cantado muy bien Fuki, pero creo que la segunda canción le venía mejor que la primera. No sé por qué, me ha llegado más, ¿vale? En la primera me ha gustado más, digamos, a nivel instrumental, ¿vale? Y la segunda me ha gustado más a nivel vocal, aunque las dos me han gustado mucho. No sé a ti. Sí, a mí me ha pasado más o menos, pero bueno, la verdad que es que, claro, aquí en esta hemos echado de menos a Jill. Sí, bueno, lo que me he dado cuenta de una cosa, que Fuki le van realmente bien las canciones que son súper rápidas. Sí, Eh, sí, porque aquí la batería estaba dándole bien también, ¿eh? sí, 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 le estaban dando ceratela, pero que ya no ha parado y se ha mantenido ahí en lo alto. Eso tiene que ser un desgaste a nivel vocal importante y sin embargo se ha mantenido ahí perfectamente, con potencia, con afinación, con su voz natural, sin forzar. Perfecto. Así que muy bien. Sí, y aquí la guitarrista, hostia, nos ha flipado a los dos, ¿eh? Sí, lo que me queda por saber es el nombre de la guitarrista porque Sí, Carlos no te la ha puesto ahí, ¿no? no, no lo tengo ahí. Tengo de los Bueno, demás. pues que nos lo pongan en comentarios Claro, como y hemos notado la ausencia de Jill, pero la incorporación esta no la teníamos apuntada. Pero bueno, seguro que va a haber comentarios que gente que no la pongan o el mismo Carlos. Así que nada, y luego el personaje este que... Además, un zoom que le han hecho así al cinturón que llevaba en el... Me ha parecido ver el Brave. el Brave, sí. Sí. Eh, Habrá que buscar también el manga, bueno, el anime el de... anime. Bueno, pues ponernos en comentarios, por favor, tanto sobre la chica guitarrista como sobre el anime, dónde se puede ver. Porque fíjate que después de hacer el especial de anime, me he animado a ver Demon Slayer. Así que estoy Mira, viéndola ahí que está en Netflix. En España está en Netflix y ahí estamos viéndola. Está muy bien, muy, muy entretenido, muy divertido. No es para niños, ¿vale? Sí, ese anime lo advierto. hombre, cazador de demonios, no sé yo si... No, 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 porque yo empecé a Solo por verlo. el nombre ya Claro, empecé a verlo y con mi hija de 10 años digo, esto va a ser que no, así que hay que verlo con cuidado. hay Bien, que verlo solito. efectivamente, bueno, o con adultos, pero con niños no. Bien, bueno, pues amigos, lo dicho, gracias Carlos por patrocinar la canción. Ya sabéis, dos cositas, ya sabéis que tenéis dos formas de apoyarnos, ¿vale? Primero aquí, señal abajo, donde veis donde dice join, es decir, uniros, aparte de suscribiros, lo que sería es haceros miembros del canal, ¿vale? Para que aparte tengáis la posibilidad de dos niveles. En nivel uno podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis reacciones exclusivas, un montón, ¿vale? Es decir, como 15, 16 en este mes. Y por otro lado, amigo mío, señala arriba, perfecto, tenéis el Patreon, entonces si queréis reacciones personalizadas, ya vale, lo han pillado. Reacciones personalizadas, pues tenéis el nivel, el bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Amigos, espero que os guste este formato con mejor calidad.
de imagen, tanto nosotros como de los vídeos. Yo creo que es más importante de los vídeos porque nosotros no somos muy agraciados físicamente, Efectivamente. pero bueno, para que por lo menos veáis nuestras caras de feo gesticular, Contra, pues contra más grandes salgamos, lo mismo salta antes el antivirus. el Así antivirus. que Bueno, pues muchísimas gracias por el apoyo y os esperamos en los comentarios. Adiós. hasta luego.